A veces se descubren cosas más impactantes, no solo por los arqueólogos. Desde los restos de un perro de 1800 años de antigüedad hasta una esmeralda de 800 libras, aquí están los 20 descubrimientos más inusuales hechos durante las excavaciones. Número 20. Un niño encuentra obra maestra. En busca de patatas encuentra una obra maestra egipcia. En 1952, un colegial escocés que cavaba en busca de patatas como castigo, se topó con una cabeza de estatua de arenisca roja, de casi 4000 años de antigüedad, en Melville House, en Fife. Este descubrimiento fue solo el primero de una serie de hallazgos que se extendieron durante más de 3 décadas, desenterrando un total de 18 artefactos egipcios, incluidas figuras de bronce y placas de cerámica. Los artefactos, que datan de mediados de la dinastía 12 hasta el período tolemaico, que va desde el año 1922 a.C. hasta el año 30 a.C., incluyen elementos notables como una estatuilla de bronce del dios Apias y una figura de faeanza de la diosa Isis amamantando a Horus. Este descubrimiento dejó perplejos a los arqueólogos. Después de todo, ¿cómo terminaron enterrados los artefactos del antiguo Egipto en suelo escocés? No fue hasta hace poco que los arqueólogos finalmente descubrieron el secreto. Hoy, los expertos creen que Alexander Leslie Melville, conocido como Lord Balgony, probablemente trajo estos artefactos a Escocia. Balgony viajó a Egipto en el siglo XIX, cuando era común que los viajeros adinerados compraran antigüedades. A su regreso, la colección fue almacenada y finalmente olvidada, posiblemente trasladada a un edificio anexo que luego fue demolido con los artefactos. Con esto, el misterio de décadas de antigüedad de las estatuas egipcias finalmente llegó a su fin. Hoy, los artefactos se encuentran en el Museo Nacional de Escocia, donde continúan siendo apreciados por visitantes y lugareños. Número 19. Mineros encuentran una rara esmeralda. Rana de 800 libras en una pequeña ciudad brasileña, en la pequeña ciudad brasileña de Pindabaçu, un descubrimiento notable que ha dejado a la comunidad local y al mundo asombrados. Una esmeralda de 800 libras que se eleva a 4,3 pies fue desenterrada en las profundidades de la mina Carniba, ubicada en el estado de Bahía, famosa por sus ricos depósitos de gemas. Los expertos creen que esta enorme piedra preciosa contiene aproximadamente 180 quilates de cristales de esmeralda. Su valor es de $303 millones. A pesar de que la mina es famosa por sus depósitos de gemas, el descubrimiento de una esmeralda tan grande todavía es algo considerado extremadamente raro debido a su tamaño y calidad. A diferencia de las típicas esmeraldas que se utilizan en joyería, este ejemplar de tamaño más llamativo se valora más como pieza de colección que como las habituales gemas cortadas en trozos para su uso en joyas. Los expertos sugieren que quedaría genial en un museo o en el vestíbulo de una finca de lujo. El propietario que descubrió esta esmeralda decidió ocultar su identidad y permanecer anónimo, temiendo por su seguridad y la de su familia. De hecho, también mantuvo la ubicación de la gema en un secreto celosamente guardado, moviéndola entre lugares seguros bajo estrictas medidas de seguridad. Bueno, si yo también descubriera una gema que valiera más de una docena de grandes propiedades inmobiliarias, también me aseguraría de que nadie más la robara o la ocultara. Número 18. Túnel del siglo XV. Bajo las bulliciosas calles de la Ciudad de México, los arqueólogos han descubierto un inesperado túnel azteca de 60 años de antigüedad, adornado con intrincados grabados y pinturas. El túnel mide aproximadamente 27,5 pies de largo y está ricamente decorado con grabados, incluidas representaciones del dios azteca Tlaloc, que estaba asociado con la lluvia, el agua y la fertilidad. Tlaloc, a menudo representado con ojos saltones y colmillos, era reverenciado y temido por su control sobre el agua que da vida y las tormentas destructivas. Junto a estas tallas, los arqueólogos también encontraron restos de estatuas, incluida una figura sentada decapitada y pies solitarios. Los investigadores creen que este túnel fue construido durante el reinado del emperador Moctezuma I. Es un gobernante más conocido por su expansión del imperio y sus proyectos de construcción, incluido el dique sobre el lago Texcoco. También fue el gobernante que declaró que la guerra era la principal tarea de los aztecas.
Como puede ver, estas personas participaban en rituales que incluían sacrificios humanos. Esto no solo era para asegurar una buena cosecha, sino también para complacer a los dioses a los que adoraban los aztecas. Hasta el día de hoy, el descubrimiento de este túnel sigue siendo uno de los hallazgos más significativos e inesperados de la región. Número 17. Un granjero chino descubre caverna. Descubrió accidentalmente una caverna mientras cavaba un pozo debajo de un tranquilo patio trasero en la ciudad de Qixian, en el centro de China. Un descubrimiento inesperado ha revelado un hallazgo inesperado. Mientras cavaba un pozo, un granjero local llamado Mr. Chang tropezó con una caverna en lugar de agua. Lo que le dio la bienvenida después de excavar fue una cueva kárstica natural, adornada con estalactitas y estalagmitas que se han formado a lo largo de miles de años. Esta caverna fue descubierta en su patio trasero, exactamente a 65 pies bajo tierra. Ahora bien, lo sorprendente de este descubrimiento fue el hecho de que las características dentro de la caverna parecían mágicas. Algunos incluso compararon las características con flores de loto, mientras que otros las compararon con orejas de elfo. Sin embargo, este descubrimiento no es algo completamente inaudito en la región. Los lugareños del condado de Qi ya eran conocidos por cavar sus propios pozos, y mientras lo hacían, algunos de ellos ocasionalmente se topaban con cuevas naturales de piedra caliza. Según los registros oficiales, se han descubierto cavernas similares en el área. Algunas incluso miden 3.900 pies por 40 pies de largo. Esto no hace que las cuevas kársticas sean menos especiales. Verá, las cuevas kársticas se forman a partir de la disolución de rocas solubles como piedra caliza, dolomita y yeso. Sin embargo, no son comunes en el centro de China, donde reside el señor Zhang. Número 16. Rustam Madayev descubre algo de 2000 años de antigüedad. Hizo un descubrimiento notable en el sur de Rusia, cerca del pueblo de Nikolskoye. Mientras cavaba una pita en su tierra, desenterró un túmulo funerario de 2000 años de antigüedad que contenía los restos de un nómada real que se cree era un jefe de la tribu samaritana. El túmulo contenía una amplia gama de artefactos, incluidas joyas de oro y plata, armas y artículos de la vida cotidiana. Sin embargo, la parte más intrigante de este descubrimiento fue el esqueleto con un cráneo en forma de huevo deformado artificialmente, una práctica conocida entre grupos antiguos como los samaritanos, los alanos y los hunos. Este entierro también reveló un esqueleto de un hombre que reía, llamado así por la condición de sus dientes conservados y el hecho de que sus restos hacían parecer que estaba riendo en sus últimos momentos. Junto a este hombre que reía, había un esqueleto de mujer, acompañado de un espejo de bronce y un cordero sacrificial. El cuerpo del jefe en particular llamaba la atención debido al cuidado y la suntuosidad con que fue enterrado. Su cabeza descansaba sobre una almohada y vestía una capa, no una capa común, sino una decorada con placas de oro costosas y lujosas. Número 15. Edificio del siglo III. Los restos de un perro de 1800 años de antigüedad. En 2017, los trabajadores que excavaban para el nuevo metro de Roma desenterraron la historia. Durante la construcción de la línea marítima del metro del país, los trabajadores descubrieron las ruinas carbonizadas de un edificio del siglo III, revelando lo que los expertos llaman una escena similar a la de Pompeya. El sitio, ubicado cerca de las antiguas murallas aurelianas, al igual que Pompeya, muestra la vida detenida por el desastre. Los restos sugieren que la estructura podría haber sido una residencia aristocrática o parte de un cuartel militar. Entre los hallazgos había fragmentos de paredes con frescos en tonos rojizos, baldosas de mosaico blanco y negro, y artefactos de madera, incluidos muebles como mesas y taburetes. El incendio que destruyó el edificio endureció y preservó muchos artefactos, incluido un raro techo de madera carbonizada. Sin embargo, no fueron los artefactos los que captaron la atención de los investigadores. Más bien, lo que llamó la atención de muchos fueron los restos bien conservados de un perro que vivió hace 1800 años. Fue encontrado en una posición agachada cerca de la entrada. Desafortunadamente, el pobre can debe haber sucumbido al mismo incendio que destruyó el edificio hace 1800 años. Número 14. Cápsula del tiempo bajo el monumento a Washington. El monumento a Washington de Baltimore, o simplemente el monumento a Washington,
Fue diseñado por el arquitecto Robert Mills y es famoso por ser el primero que se erigió en honor a George Washington, precediendo incluso a la estructura más famosa de Washington, D.C. Ahora bien, según los historiadores, era un hecho bien conocido que se colocó una piedra angular durante la creación del monumento. Sin embargo, el lugar exacto donde se colocó la piedra angular fue un completo misterio. No fue hasta 2015 que se encontró la ubicación de la piedra angular, que se había perdido durante mucho tiempo para la historia, cerca de la esquina noreste del monumento donde la luz del sol toca por primera vez la estructura, una ubicación que se cree que está influenciada por las tradiciones masónicas. ¿Quién habría pensado que debajo de este monumento habría otro descubrimiento significativo? Fue durante los trabajos de restauración del monumento que se desenterró una cápsula del tiempo de 20 años, que arrojó luz sobre la historia estadounidense temprana. La cápsula del tiempo escondida dentro de la piedra angular del monumento contenía 3 grandes frascos de vidrio llenos de periódicos de julio de 1815 que conmemoraban los monumentos. Innovador. El descubrimiento también incluyó otros artefactos históricos como monedas, una placa de cobre y posiblemente una copia del segundo discurso inaugural de Washington. Inmediatamente después del descubrimiento, los artículos fueron puestos bajo el cuidado de expertos en el Museo de Arte Walters para asegurar su preservación y estudio. Este descubrimiento llevó a la gente a preguntarse si quizás hay muchas más cápsulas del tiempo enterradas alrededor de lugares importantes de los Estados Unidos, esperando ser descubiertas. Número 13. Un hombre que arreglaba su jardín. Desentierra inesperadamente una motocicleta para perros. En 2020, Chris Hopkins, un granjero de Bromsgrove, Worcestershire, decidió arreglar su jardín. No hace falta decir que lo último que esperaba era descubrir una motocicleta entera mientras intentaba simplemente hacer que su jardín se viera mejor. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. Mientras cavaba un hoyo para crear un jardín de rocas, Chris desenterró una motocicleta para perros de los años 60 enterrada debajo de su parterre. Al principio, Chris pensó que había descubierto una bicicleta para niños al ver el manillar. Sin embargo, a medida que siguió cavando, se dio cuenta de que había encontrado una bicicleta de tamaño completo. Cuando desenterraron por completo la motocicleta, descubrieron que estaba casi completamente intacta con sus faros, manillar y neumáticos delanteros todavía colocados. No hace falta decir que el descubrimiento dejó atónitos a Chris y a sus hijas, Natasha y Scarlett. Verá, la familia ha vivido en la propiedad durante 8 largos años. Chris nunca imaginó que después de años de vivir en la zona, aún no había descubierto los secretos de su propiedad. El origen de la motocicleta enterrada sigue siendo un misterio. A pesar de preguntar a los vecinos de toda la vida, nadie ha podido arrojar luz sobre cómo o por qué la moto terminó enterrada en el jardín. No sé qué piensan ustedes, pero a mí no se me ocurre ninguna buena razón por la que alguien intente enterrar su moto en el jardín. Número 12. Una pareja descubre monedas de la guerra civil bajo el hormigón. Imagínense que están destrozando el viejo suelo de la cocina de su casa de campo del siglo XVII, con la única intención de hacer que el espacio sea un poco más acogedor. En lugar de piedras polvorientas, encuentran oro. Literalmente. Eso es exactamente lo que les pasó a Robert y Betty Fuchs en West Dorset, Inglaterra, cuando estaban excavando a través de capas de hormigón y losas, y se toparon con un tesoro de más de 1000 monedas, ahora conocido como el Tesoro de Monedas de Portón. Como siempre digo, hay gente afortunada. Luego están las personas afortunadas. Este notable descubrimiento se remonta al tumultuoso período de la Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1651, una época de feroz conflicto entre los monárquicos que apoyaban al rey Carlos I y los parlamentarios. Las monedas, incluidas las piezas de oro y plata, representan a monarcas como Isabel I, Jaime I y Carlos I. Un hallazgo destacado fue una moneda de oro unitaria del reinado de Carlos I, que se vendió por más de 5.000 libras en una subasta. Las monedas probablemente fueron enterradas entre 1642 y 1644, en medio de la incertidumbre y el caos de la guerra, tal vez para protegerlas de la confiscación o el robo. Dorset, donde se encontraron las monedas, era un foco de actividad militar,
lo que podría explicar por qué las monedas estaban ocultas. Esto significa que durante 4 largos siglos, las monedas se mantuvieron ocultas. Si no fuera por las renovaciones de Robert y Betty para bajar el piso y aumentar la altura del techo, estos tesoros históricos podrían nunca haber visto la luz del día. El Museo Británico confirmó los orígenes de la moneda y su conexión con la Guerra Civil Inglesa. Después de ser identificadas y tasadas, las monedas fueron puestas a la venta. Los precios de venta finales del tesoro nunca fueron revelados, pero solo por su rareza y antigüedad, la más valiosa de las monedas podría haber alcanzado fácilmente más de $2 millones cada una. Número 11. Cazadores de tesoros descubren una moneda de oro. Hablando de monedas, hablemos del cazador de tesoros Gareth Millward, quien desenterró una impresionante moneda de oro de 50 años de antigüedad en un campo cerca de Ashbourne, Derbyshire. Este raro hallazgo, que presenta el escudo real en su venta, se remonta a la zona Tudor. Estaba inscrita con una cita junto a la cruz, Salus, oh Cristo nuestro Redentor, escrita en latín. Según Gareth, ya tenía el presentimiento de que había algo valioso en el terreno que estaba inspeccionando. Y así, en un día de verano particularmente caluroso en 2019, partió con su confiable detector de metales. No hace falta decir que no se sintió decepcionado. Los expertos afirmaron que el artefacto podría alcanzar fácilmente entre 2.000 y 4.000 libras, que eran unos 2.600 $5.200 al tipo de cambio de ese año. Si le pregunta a Gareth, preferiría quedarse con la moneda para sí mismo, creyendo que no debería desprenderse del preciado artefacto histórico que encontró con su propio esfuerzo. Número 10. Panadería de la prisión encontrada en Pompeya. En 2023, los arqueólogos que excavaban en Pompeya descubrieron los restos de 3 personas que hasta sus últimos momentos estuvieron atrapadas en el lugar donde trabajaron y se esforzaron durante la mayor parte de sus vidas. Una panadería. Los investigadores creen que en la catastrófica erupción del monte Vesubio, en el año 79 después de Cristo, estas trágicas víctimas no tuvieron más remedio que acurrucarse juntas, ya que no pudieron escapar de la repentina furia del volcán. La erupción, famosa por sus rápidos y letales flujos piroclásticos, envió una nube abrasadora de cenizas y gases sobre Pompeya. Acabó con la vida de muchos habitantes de la ciudad casi instantáneamente, pero también preservó los últimos momentos de la vida de sus habitantes. Este fenómeno, conocido como oleada piroclástica, puede alcanzar temperaturas de hasta 1000 grados centígrados, provocando la muerte instantánea por choque térmico. Los cuerpos encontrados en la panadería se conservaron bajo capas de ceniza, sus posturas congeladas en un momento de pánico y desesperación. Solo puedes imaginar lo horribles que fueron sus últimos momentos, sabiendo que la ira del volcán acabaría con ellos. Número 9. Lampreas chupadoras de sangre. Hace 9.160 millones de años. Científicos en China descubrieron recientemente los fósiles de 2 antiguas especies de lamprea que datan de hace unos asombrosos 160 millones de años, durante el período Jurásico. Estos hallazgos, de la biota de Yanliao en el norte de China, incluyen los fósiles de lamprea más grandes conocidos jamás encontrados. Lo que hemos descubierto desafía lo que sabemos sobre estas criaturas sin mandíbula y con forma de anguila. La más grande de las 2 especies mide unos impresionantes 58 centímetros, mientras que la más pequeña mide unos 28 centímetros de largo. A diferencia de muchas lampreas modernas, conocidas por sus hábitos parásitos de succión de sangre, estos antiguos especímenes mostraron una adaptación mucho más siniestra: la capacidad de comer carne. Sus dientes y estructuras de mandíbula sugieren que arrancaban trozos de carne de sus presas, lo que es igualmente de pesadilla, si me preguntas. Estos fósiles revelaron más sobre cómo evolucionaron y sobrevivieron estas criaturas. Las lampreas que vemos hoy en día en realidad se consideran fósiles vivientes debido a lo poco que han cambiado en el transcurso de millones de años. Han existido durante más de 360 millones de años y todavía son muy similares a las primeras de su especie. Estos fósiles recién descubiertos revelan que, en el período Jurásico, estas criaturas habían desarrollado mecanismos de alimentación complejos y tamaños corporales significativamente mayores que sus antepasados paleozoicos, que eran mucho más pequeños y estaban menos equipados para la depredación. Número 8.
momias infantiles que todavía tienen pelo en la cabeza. En 2023, los arqueólogos de Lima, Perú, desenterraron 4 momias infantiles de 1000 años de antigüedad con cabello aún intacto en sus cabezas. Estos restos fueron descubiertos en el sitio de Huacala, Florida, una región donde alguna vez floreció la antigua cultura Ichima. Entre el 1000 y el 1400 después de Cristo, aproximadamente, las momias fueron encontradas en un lugar de entierro ceremonial, envueltas en manojos de vides y colocadas en posición fetal, una práctica de entierro típica de los Ichma. Junto a los restos, los investigadores descubrieron cerámica roja que indica el significado ritualista del entierro. La cerámica, con sus intrincados diseños, sugiere que estas ofrendas tenían un propósito espiritual y cultural muy importante. Ahora bien, además de su edad, lo que hizo que estas momias fueran bastante asombrosas es el hecho de que algunas de ellas aún tenían cabello en sus cráneos. Este hallazgo es particularmente notable porque el cabello, generalmente, se descompone más rápido que otros tejidos, pero en este caso, se ha conservado increíblemente bien. Esto demuestra lo bien conservadas que están las momias. De hecho, son uno de los restos mejor conservados que se han encontrado en esta región. Los investigadores creen que las condiciones ambientales del sitio de entierro pudieron haber contribuido a la excelente preservación de los cuerpos, protegiéndolos de los elementos y de la acción de microorganismos que suelen descomponer los restos orgánicos. El descubrimiento de estas momias no solo proporciona una visión fascinante de las prácticas funerarias de los Ichma, sino que también abre una ventana al mundo antiguo, permitiéndonos entender mejor sus creencias, rituales y la vida cotidiana de esta cultura precolombina. Además, estos hallazgos pueden ofrecer pistas sobre la salud, dieta y enfermedades de la población infantil de esa época, lo que puede ser de gran valor para los estudios antropológicos y arqueológicos en curso. Número 7. Estatua de elefante budista. Encontrada en la India en el valle del río Deya en Odisha, los arqueólogos desenterraron una estatua bien conservada de un elefante. Esta estatua es un ejemplo impresionante del arte budista temprano que data del siglo III a.C. El elefante, tallado en una sola pieza de roca y de aproximadamente 3 pies de alto, fue descubierto junto con otros artefactos antiguos, artefactos que incluyen restos de un templo budista. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta estatua? Verá, los investigadores están tratando de aprender más sobre la religión de la región a lo largo de la historia. Los historiadores saben que el budismo se originó en el norte de la India alrededor del siglo V o IV a.C., y fue una religión predominante de la región hasta el siglo II después de Cristo. En ese momento, el hinduismo en el Islam comenzó a extenderse. Según el censo de la India de 2011, solo el 7% de la población moderna de la nación practicaba el budismo. Sin embargo, esta estatua de elefante podría haber sido importante en el budismo y el hinduismo. Después de todo, los elefantes simbolizan la realeza, la fertilidad y el reinado en ambas religiones. El descubrimiento de una estatua de este tipo en una región donde el budismo era prominente demuestra aún más la importancia del animal en la religión. Número 6. Los arqueólogos descubren un peine de la Edad de Hierro. En el año 2023, los arqueólogos llevaron a cabo un descubrimiento fascinante y sorprendente. Identificaron un peine de la Edad de Hierro hecho a partir de un cráneo humano en Inglaterra. Este inusual hallazgo, conocido ahora como el peine de Bar Hill, ha capturado la atención tanto de expertos como del público en general. Sí, has oído bien. Este peine está hecho a partir de un cráneo humano, lo que lo convierte en un objeto de gran interés y misterio. Los arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres, quienes estuvieron a cargo del estudio de este artefacto, creían que este peine de 2000 años de antigüedad no estaba diseñado simplemente para peinar el cabello. En lugar de eso, sugieren que estaba destinado a usarse como un tocado ceremonial o un amuleto con significados específicos para la comunidad de la Edad de Hierro. Este hallazgo es particularmente intrigante porque hemos descubierto varios peines que datan de esa era histórica, pero a diferencia de otros, este peine hecho de cráneo humano muestra poco o ningún desgaste, lo que indica que rara vez se usaba para el propósito práctico de peinar el cabello. De hecho, la falta de desgaste en el peine sugiere que podría haber sido más un tocado simbólico
y un objeto poderoso dentro de la comunidad local. Es probable que solo los individuos más venerados y respetados tuvieran el privilegio de usar una pieza tan macabra pero significativa. Este peine podría haber representado un estatus elevado o una conexión especial con lo espiritual o lo sobrenatural. En resumen, el peine de Bar Hill no es solo un artefacto arqueológico, es una ventana a las creencias y prácticas de una sociedad antigua, ofreciendo un vistazo a cómo los objetos cotidianos podían estar imbuidos de profundo simbolismo y significado cultural. Número 5. Estatua de la cabeza de Hygeia. El 20 de mayo de este año, los arqueólogos descubrieron una estatua de la cabeza de Hygeia mientras excavaban en la antigua ciudad de la Odisea, en el Likus en Turquía. Los investigadores estiman que la estatua tiene alrededor de 2100 años y podría haber sido erigida en el centro de curación dentro de la ciudad. La cabeza de la estatua es bastante significativa, ya que representa a Hygeia, conocida como la diosa de la salud en la mitología griega. Dato curioso. Su nombre es en realidad el origen de la palabra higiene, ya que también se la conoce como la diosa de la limpieza. A menudo se la representa con una serpiente que simboliza la curación y el rejuvenecimiento enroscada alrededor de un cuenco o un bastón. También es la hija de Asclepio, el dios de la medicina. Hygeia jugó un papel importante en las prácticas médicas de la antigua Grecia. Su culto enfatizaba las medidas preventivas de salud, promoviendo la limpieza y el bienestar. Descubrir su estatua en un hospital demuestra lo importante que fue para el bienestar de las personas hace 2100 años. Los investigadores creen que hay más de estas estatuas al acecho debajo. Hélicos, un sitio famoso por los numerosos templos y otras maravillas arquitectónicas construidas hace miles de años. Número 4. Frascos de cata de orina. Recientemente, los arqueólogos en el sitio del Hospital Ospitale de Fornari en Roma descubrieron un tesoro de 50 frascos de orina de 0 años de antigüedad. Estos frascos, conocidos como motula, fueron utilizados por los médicos hace siglos para diagnosticar varias enfermedades, incluida la ictericia y la diabetes, analizando la orina del paciente. Por analizar, me refiero a examinar personalmente la orina. Verá, durante el Renacimiento, había una práctica conocida como uroscopia, el estudio de la orina. En una época en la que las herramientas médicas no eran tan avanzadas, los médicos a menudo examinaban el color, la sedimentación, el olor y el sabor de la orina para saber si una persona estaba enferma. Sí, has oído bien. Los médicos de hace 500 años probaban la orina de sus pacientes. Después de todo, por desagradable que suene, este método era especialmente útil para detectar la diabetes, ya que la orina de los pacientes diabéticos solía tener un sabor dulce debido a los altos niveles de glucosa. Este método tampoco es algo que empezó de forma arbitraria. De hecho, este método ha sido parte integral de la medicina desde la antigua Grecia. Afortunadamente para nosotros, hoy en día, los médicos no necesitan recurrir a esta práctica que revuelve el estómago para diagnosticar a sus pacientes. Número 3. Cervecería más antigua en un antiguo cementerio egipcio. En 2021, los arqueólogos desenterraron algo inesperado en un antiguo cementerio egipcio, una cervecería. Los arqueólogos descubrieron esta fábrica de cerveza de 5000 años de antigüedad en Abidos, Egipto, concretamente en una necrópolis dedicada a Osiris, el dios del inframundo. Hasta el momento, esta cervecería es la cervecería más antigua conocida del mundo. El yacimiento cuenta con 8 grandes secciones, cada una de las cuales contiene alrededor de 40 palanganas de arcilla, utilizadas para fermentar una mezcla de agua y cereales. Esta instalación podía producir aproximadamente 5.900 galones, o 22.400 litros de cerveza a la vez, lo que indica su capacidad para suministrar cantidades sustanciales, probablemente para rituales reales y ritos sacrificiales. Ahora, probablemente te estés preguntando por qué los antiguos egipcios necesitaban una cervecería tan grande en esa época. Verás, la cerveza en el antiguo Egipto no era solo una bebida, sino que desempeñaba un papel crucial en las prácticas religiosas y sociales. A menudo se utilizaba en ceremonias dedicadas a los dioses y se creía que era un alimento básico tanto para los vivos como para los muertos. De hecho, la cerveza era una bebida tan querida que bien podría haber sido considerada una forma de moneda en esa época.
Verás, la cerveza en el antiguo Egipto no era solo una bebida, sino que desempeñaba un papel crucial en las prácticas religiosas y sociales. A menudo se utilizaba en ceremonias dedicadas a los dioses y se creía que era un alimento básico tanto para los vivos como para los muertos. De hecho, la cerveza era una bebida tan querida que bien podría haberse considerado una forma de moneda en esa época. Incluso los trabajadores solían recibir cerveza como compensación por su arduo trabajo. Sin embargo, a diferencia de la cerveza que tenemos hoy, las que elaboraban los antiguos egipcios tenían mucho menos contenido de alcohol, lo que las convertía en una bebida para saciar la sed, en lugar de una bebida recreativa. En 2021, los arqueólogos desenterraron algo inesperado en un antiguo cementerio egipcio, una cervecería. Los arqueólogos descubrieron esta fábrica de cerveza de 5000 años de antigüedad en Abidos, Egipto, concretamente en una necrópolis dedicada a Osiris, el dios del inframundo. Hasta el momento, esta cervecería es la cervecería más antigua conocida del mundo. El yacimiento cuenta con 8 grandes secciones, cada una de las cuales contiene alrededor de 40 palanganas de arcilla utilizadas para fermentar una mezcla de agua y cereales. Esta instalación podía producir aproximadamente 5.900 galones, o 22.400 litros de cerveza a la vez, lo que indica su capacidad para suministrar cantidades sustanciales, probablemente para rituales reales y ritos sacrificiales. Ahora, probablemente te estés preguntando por qué los antiguos egipcios necesitaban una cervecería tan grande en esa época. Verás, la cerveza en el antiguo Egipto no era solo una bebida, sino que desempeñaba un papel crucial en las prácticas religiosas y sociales. A menudo se utilizaba en ceremonias dedicadas a los dioses, y se creía que era un alimento básico tanto para los vivos como para los muertos. De hecho, la cerveza era una bebida tan querida que bien podría haber sido considerada una forma de moneda en esa época. Verás, la cerveza en el antiguo Egipto no era solo una bebida, sino que desempeñaba un papel crucial en las prácticas religiosas y sociales. A menudo se utilizaba en ceremonias dedicadas a los dioses, y se creía que era un alimento básico tanto para los vivos como para los muertos. De hecho, la cerveza era una bebida tan querida que bien podría haberse considerado una forma de moneda en esa época. Incluso los trabajadores solían recibir cerveza como compensación por su arduo trabajo. Sin embargo, a diferencia de la cerveza que tenemos hoy, las que elaboraban los antiguos egipcios tenían mucho menos contenido de alcohol, lo que las convertía en una bebida para saciar la sed, en lugar de una bebida recreativa. Número 2. Un hombre encuentra 700 monedas. Todos tenemos una suerte diferente. Tomemos, por ejemplo, el hombre de Kentucky que desenterró un tesoro inesperado mientras excavaba en su maizal en 2023. Ahora llamado el Gran Tesoro de Kentucky, este magnífico descubrimiento incluye monedas de oro de $1 de los indios, monedas de oro de $10 y monedas de oro de $20. Además, también incluye 18 monedas de oro de $20 de 1863, con la cabeza de la libertad, extremadamente raras, que están valoradas en 6 cifras cada una. Estas monedas datan principalmente de 1840 a 1863, y su rareza, junto con su antigüedad, significa que su valor se ha multiplicado por 10. Ahora bien, ¿de dónde salieron estas monedas para empezar? Verá, en el pasado, muchos escondían su tesoro en propiedades privadas. En la Guerra Civil, Kentucky era un estado fronterizo con lealtades divididas. Esto significa que el estado probablemente sufrió tiempos tumultuosos, que podrían haber impulsado al propietario original de estas monedas a enterrarlas y recuperarlas más tarde. Desafortunadamente para él, el más tarde nunca llegó. Verá, se rumoreaba que muchos habitantes ricos de Kentucky enterraron sumas de dinero para evitar que la Confederación se lo llevara a fines del siglo XIX. Estamos hablando de monedas de oro por un valor de entre $20,000 y $80,000. Si eres de Kentucky, tendrás más posibilidades de desenterrar accidentalmente una fortuna así. Número 1. Tumbas de guerreros medievales desenterradas por tejones. Los arqueólogos no son los únicos que descubren artefactos o restos históricos. A veces, las personas más improbables, o en este caso, las criaturas, se topan con los restos históricos más significativos de manera inesperada. Tomemos, por ejemplo, este hallazgo arqueológico en Brandeburgo,
Alemania. Los tejones son criaturas conocidas por su habilidad para cavar y excavar profundamente en la tierra. Ahora, resulta que los tejones en Brandeburgo desenterraron sin querer las tumbas de dos nobles eslavos medievales. No solo eso, sino que las dos tumbas resultaron ser parte de un sitio más grande que contenía 8 tumbas del siglo XII, un descubrimiento que amplía enormemente nuestro conocimiento de esa época. Los tejones pueden ser considerados amenazas para las personas que intentan mantener el paisaje de sus jardines, dado que sus excavaciones suelen causar daños. Sin embargo, esta vez, los arqueólogos alemanes están extremadamente agradecidos por estos mamíferos que excavan túneles, ya que su actividad ha llevado a un descubrimiento monumental. El artista Lars Wilhelm fue la primera persona en notar que los tejones estaban cavando una tumba. Intrigado por la actividad de los animales, informó a los arqueólogos, quienes entonces excavaron el lugar y encontraron un verdadero tesoro de artefactos históricos. Entre los hallazgos se encontraban espadas, hebillas de cinturón y monedas que datan del siglo XII. Este descubrimiento no solo proporciona una visión más clara de la vida en la Edad Media, sino que también subraya cómo la naturaleza puede jugar un papel crucial en el descubrimiento de nuestro pasado colectivo. Nos vemos en el próximo video.